Sí, sí. En fin. Bueno, pues entonces nada, vamos a arrancar, yo creo un poquito y yo Vale, introduzco, ¿vale? Y luego a las 6 o así, si queréis, paramos a ver cómo andamos y tal. ¿eh? vale, muy Vale. bien. Eh, el título, Cuántica, Mindfulness y Espacios de Libertad. La verdad es que es un taller que yo lo pensé en hacerlo ya, pues yo creo que estaba previsto para hace 2 años, o un año y pico, y ya está. Y al final, pues bueno, se ha ido retrasando la cosa con la pandemia y demás, pues nada, y al final, pues mira, ahora lo que tenía preparado, más o menos, lo tengo aquí preparado también, pero bueno, algunas cosas más que he buscado, que he investigado, que he indagado un poquito, que me he puesto al día también, entonces, bueno, estas cosas. Em, el título, la idea es conectar la cuántica o lo que nos dice la física cuántica con el mindfulness o con la meditación o con el mundo de la conciencia. Y claro, uno se puede preguntar, pues, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? Y hombre, a ver, yo creo que se puede hacer. De hecho, eh, una de las implicaciones que tiene la cuántica, no sé si habéis leído algo o conocéis algo del tema, pues es precisamente eso, que de una manera o de otra involucra la observación, la conciencia, ¿no? En los experimentos que se hacen. Luego no, luego u otro día lo veremos, ¿vale? Claro, No, la física tiene que ver, bueno, es ciencia, claro, ciencias puras, como se claro. decía antes, ¿no? Ciencias puras junto con matemáticas. Sí, sí, sí. Bueno, tiene que ver con las leyes del movimiento, la ley de Newton, estas cosas, ¿no? Las partículas que se mueven, las trayectorias de los proyectiles que se lanzan, las balas, los pelotas que se dejan caer desde lo alto de un edificio, ¿no? Cómo calcular la velocidad y cómo predecir el movimiento, ¿no? Estas cosas. Sí, Eh, eso es la física. Eso es la física clásica. vale. Se llama la física clásica, ley de Newton y leyes de Newton y etcétera, ¿no? Y aquí vamos a hablar, bueno, la idea es hablar un poco de, claro, de física cuántica que tiene que ver con eh, el estudio de las partículas del mundo subatómico. ¿eh? Hasta principios del siglo XX se conocían muy bien las leyes, lo que decíamos antes, ¿no? Las leyes de la física clásica, pero a partir de esas fechas se empezó a investigar pues, toda la constitución de la materia a nivel microscópico, la estructura atómica y bueno, pues cuáles eran la dinámica o las leyes que se podían aplicar a ese nivel, ¿no? Microscópico. En términos Dios, científicos, no. De hecho, la idea del webinar esta era que no fuera una clase. de física, ¿no? No va a ser no es una clase de física, claro. Que sea algo entendible completamente, porque lo que nos interesa, a mí el primero, lo que nos interesa precisamente es conectar la visión de la cuántica o las interpretaciones del mundo de la física cuántica o de la realidad con el mundo nuestro, con el mundo interior, con el mundo de la conciencia. O sea, ver si eso se puede hacer. De hecho, esto es un planteamiento casi de preguntas, ¿no? De indagar mucho, ¿no? Como decimos siempre en mindfulness, ¿no? De no dar nada por sentado, realmente. Es decir, entonces, bueno, probablemente quedarán muchas preguntas abiertas, pero lo que sí me interesaba era que pudiéramos ver, desentrañar y profundizar un poco en este mundo cuántico, qué es lo que nos dice, qué es lo que encontramos, o sea, qué es lo que encontramos cuando nos adentramos ahí en ese mundo. Y lo que nos encontramos son, bueno, pues bastantes paradojas y un mundo que no tiene nada que ver con lo que conocemos. No tiene nada que ver con este mundo sólido en el que estamos, de una mesa delante, de una silla, de la ventana, de la realidad, de los colores, de la luz. Nada que ver, nada que ver. Entonces, claro, eso en su día a los físicos que descubrieron todos estos fenómenos, claro, lo primero que se plantearon es, bueno, ¿y entonces qué narices es? ¿Qué narices es la realidad? ¿No? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué mundo es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la cosa. Eh, y luego hay muchas ramificaciones y muchas temas colaterales que yo creo que salen, ¿no? Con esto, en relación a las paradojas, ¿no? Que se plantean. Entonces hay muchos temas posibles.
Pero yo quería contaros un poco cómo me empezó mi interés en esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Porque siempre ocurre algo, siempre hay un punto ahí de... siempre hay un punto de inicio, ¿no? ¿Cómo se dice? Una chispa que enciende la llama, ¿no? Y entonces en mi caso, cuando yo empecé a estudiar física, claro, en la facultad, con 20 años o menos, me pareció muy sorprendente esto de la física cuántica. Me pareció muy sorprendente y sobre todo me pareció, o me sigue pareciendo que algunos fenómenos cuánticos se parecen mucho, o se parece mucho a lo que ocurre a nivel del pensamiento. Lo que hacemos algunas veces, os dais cuenta en las meditaciones, ¿no? El observar los pensamientos, cómo es la dinámica de los pensamientos, cómo es la experiencia del pensamiento, pensamientos que surgen, luego están un rato ahí, después se van, o surgen otros pensamientos, o pensamientos paralelos, o varias líneas de pensamiento. Todo eso ocurre, ¿no? Cuando estamos observando la mente. Pues hay algunos fenómenos cuánticos que en mi opinión, y esto ya es una opinión personal, pero bueno, ahora vamos a ver que también es la opinión de los físicos cuánticos que descubrieron estas leyes, ¿no? En parte. Pues estos fenómenos se parecen mucho. Estos fenómenos mentales se parecen mucho a algunos fenómenos cuánticos, en mi opinión. Entonces ya eso me llamó muchísimo la atención y luego, claro, es que descubrí, hay libros que yo leí en su día también, libros de divulgación, no eran libros de la carrera, de la facultad, libros de divulgación, y hay uno en concreto que os lo quiero enseñar porque lo tengo aquí como si fuera una especie de oráculo. A ver, aquí. Ahora lo voy a poner de todas maneras. De la teoría. Más allá de la teoría cuántica, ¿vale? Que el libro está amarillo ya. ¿Veis? El libro está, vamos, que se cae a cacho, se caen las páginas, está todo marcado aquí. Sí. Pero bueno. Y claro, en este libro cuenta toda, o habla de todas estas paradojas, de cómo es este mundo cuántico y de las implicaciones que puede tener más allá de la ciencia incluso, ¿no? Incluso para la filosofía y para la metafísica y para la forma de entender el mundo.